Ok, muy buenos días, jóvenes. Me presento, mi nombre es Julia Dolores García Hernández y les voy a impartir la materia de Derecho Constitucional. Me gustaría que se presentaran, por favor, y me gustaría saber si ustedes van a ser estudiantes en línea o se van a presentar de manera física. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Sandy Cano y yo solamente tomo las materias en línea. Ok, solamente materias en línea. Ok, gracias, Sandy Khan. Melanie. Hola, buenos días. Mi nombre es Melanie Fernández y yo voy a tomar las clases en modo ejecutivo, es decir, solamente los sábados. Un favor, Melanie, sé más precisa. ¿Vas a tomar en línea o mixto, presencial algunas veces, en línea en otra o 100% en línea? Mixto. Gracias. Se acaba de incorporar su compañera Gaby Telles. Adelante, Gaby. Hola, ¿qué tal, profesora? Mucho gusto. Pues igual sería presencial. Yo estoy en modalidad ejecutiva y presencial. Excepto el día de hoy que va a ser en línea. Exactamente, digo, no tengo problema cuando dé la indicación en línea, pues así lo hacemos. Ok, bueno, he de comentarles que todavía no estamos preparados para poder realizar lo que es en línea al 100%. Agradezco de manera muy significativa a todas aquellas personas que se van a quedar de manera presencial, ¿correcto? De manera presencial porque es importante. Y para las que están de manera en línea, sí les voy a pedir como requisito esencial que cuando yo les pregunte, tienen ustedes que contestar, ¿correcto? Es indispensable que ustedes participen. Si ustedes quieren regalarme el encender su cámara, se los voy a agradecer. Si ustedes gustan apagar la cámara, también yo no me incomodo, pero sí necesito que ustedes participen, ¿correcto? Sí, está bien. No hay problema alguno. Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué vamos a...? Tengo también a personas de manera física a quienes me voy a dirigir ahorita. Entonces los voy a dejar un momento para poder atender a las personas que están acá, ¿ok? Hola, muy buenos días. Me gustaría que se presentaran, me gustaría que compartieran un poquito más ustedes conmigo, en el sentido de derecho. ¿Por qué derecho? ¿Nombre? Un poquito más fuerte. Blanca Daisy Morales Vergara, quiero que me digan Daisy, tengo 26 años y pues elegí derecho por ver problemas. Ok, ¿tú estás en los primeros o ya estás en los últimos, en los de medio? Primero. Segundo cuatrienio. Mi nombre es Diana, de 2 años, y ahorita de pasar A incorporar. Ok, ¿y estás en qué cuatrimestre? Sexto, ok. A ver, chicas, Melanie, ¿me puedes decir si eres de la carrera de Derecho o alguna otra carrera, por favor? No, es derecho. Ok, Sandy, Igual, derecho. Gaby, Derecho. gracias. Ok, entonces nada más tú hasta ahorita eres de comercio, ¿correcto? Debo confesar que no te voy a exigir tanto como a los chicos de Derecho, pero sí tratar de que todo lo que nosotros compartamos lo puedan asimilar
para que en forma posterior lo puedas aplicar en tu carrera, ¿correcto? Bueno, ¿qué puedo comentarles? La carrera de Derecho es muy amplia y se necesita de disciplina. La primera es, ¿les gusta leer? No. No mucho, pero sí. Ok, ok. En línea, ¿les gusta leer? Sí, Correcto. Melanie. Sí, también. Gaby. Sí, profesora. Ok, correcto. Les gusta leer, muy bien. Ok, vamos a iniciar con esto. La materia es Derecho Constitucional. Derecho Constitucional. ¿Qué cosa es el derecho para ustedes? ¿Qué es el derecho para ustedes? ¿Por qué estás estudiando Derecho? Cuéntame. ¿Por qué estudiar Derecho? Porque yo, para solucionar los problemas, ¿Sí? ¿Para solucionar problemas? Ok, correcto. como ayudar. Ayudar a solucionar los problemas. Ok, correcto. Sandy, ¿por qué estudió? ¿Por qué estudiar Derecho, Sandy? pues porque me puede dar la oportunidad de defender de manera legal a las personas. Ok, Melanie. Elegí derecho porque siempre me ha llamado la atención y porque de cierto modo es ayudar a las personas y siempre me ha gustado como, pues sí, ayudar a las personas. Ayudar a las personas. Gaby. Pues coincido un poco con las compañeras y para mí el derecho es un medio para llevar a cabo, pues, situaciones dentro de un orden jurídico, ¿no? Ayudar a las personas dentro de un orden de justicia y equidad. Ok. Yo voy a utilizar el pizarrón, pero no lo voy a utilizar. Lo que voy a utilizar es la pizarra del ordenador. Y en atención a que su compañera Gabriela está utilizando la cámara, voy a voltearla para que me vean. Con una sola persona que tenga la cámara activada merece mi atención, ¿correcto? Ok. Vamos a ver. Antes que nada, necesito que ustedes tengan presente lo siguiente. ¿Cómo está organizado nuestro país? ¿Cómo está organizado nuestro país? De manera política. Es cierto, hemos escuchado acerca de la división de poderes, ¿cierto? ¿A qué se refiere con división de poderes? Pues de los que en este caso rigen el poder ejecutivo, legislativo, judicial, para llevar, bueno, se tuvo que dividir para que hubiera un poquito más de, ¿cómo decirlo? Pues competencia, que no fuera una cuestión de que alguien tuviera el poder, ¿no? Ok, esto viene desde Francia, para que los monarcas que en ese entonces estaban reinando no tuvieran la facultad de ser únicos, de ser autónomos, sino que tuviéramos la oportunidad de que el poder no se concentrara en una sola persona. Y entonces se divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Cuál es la constitución que se está manejando hoy en día? ¿Cuál es la actual? ¿Qué constitución es la que está vigente? ¿Sabrán? ¿No? Ok. La constitución que está vigente es la de 1917. ¿Sale? $1917. Pero déjenme ponerlo acá en
La de 1917, para que pudiéramos llegar a la Constitución de 1917 que aparece en su pantalla, tuvieron que pasar muchas cosas. ¿Qué cosas? ¿Alguien sabe de historia? ¿No? Bueno, vamos a tratar de narrar y les voy a pasar el PDF de donde les voy a sacar esta información para que ustedes la tengan de manera precisa y podamos extraer de ahí preguntas. Y así vamos a ir nosotros evaluando sábado con sábado, ¿correcto? De hecho, ¿ya entraron a la plataforma? ¿No han entrado a la plataforma? Sí. Bueno, ayer. No, bueno, no más los horarios. Ok. Los que están a distancia, ¿entraron a la plataforma? Yo entré a checar solo horarios. Sí, yo igual solo chequé los horarios. Vamos a entrar aquí a la plataforma. ¿Por qué? Porque desde entonces yo les puse una presentación. ¿Qué dice la presentación? Con todo el entusiasmo de iniciar una meta, un propósito, les doy la más cordial bienvenida a esta materia de Derecho Constitucional. Toda nación debe contar con elementos fundamentales para su organización, como lo es el territorio, la población y el gobierno. Desde aquí ya les estoy dando una pequeña pista y una pregunta. ¿Cuáles son los elementos del Estado o de la nación? ¿Cuáles son? Ahí está, ¿correcto? Más adelante vamos a ver la diferencia entre nación y Estado, que son cosas completamente distintas, ¿correcto? Es precisamente en el último elemento en el que nos enfocaremos, que es derecho constitucional. Identificar la organización política, administrativa y judicial de México. Si una persona nacida en territorio mexicano debe conocer de manera soberana nuestra Constitución, una persona que se encuentre estudiando cualquier carrera dentro de las ciencias sociales debe profundizar su estudio para tener las bases legales que sustentan su licenciatura. Iniciamos entonces por la siguiente frase, una frase que me encanta, me gusta. ¿Cuál es? Y es de Benjamin Franklin. Dime y lo voy a olvidar. ¿Cierto? Dime y lo olvido. Enséñame y lo recordaré. Involúcrame y lo aprenderé. ¿Correcto? Sí. Con esa frase vamos a iniciar. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprenderé. ¿Ok? Benjamin Franklin. Ok. Así como vamos a ver algo de historia, también vamos a ver de manera puntual perdón, 1810. ¿Qué sucedía en 1810, pero en España? Sucedía lo siguiente. Recordando un poquito de historia, hubo un personaje, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte estaba conquistando reinos. Conquistó el de España y logra, bajo presión, que aplicaran ¿quiénes? El rey Carlos IV y Fernando VII. Número 2. Díganme a qué país o a qué gobierno le hubiese gustado eso. A nadie. ¿Qué hace España? Forma un gobierno. Un gobierno en donde convoca a todas las a todos los representantes de provincia. ¿Correcto?
¿En dónde? En una ciudad llamada Cádiz. ¿Ok? Como no le gustó que Francia estuviese inmiscuida y prácticamente gobernando, ¿qué es lo que hace? Forma un gobierno. Ese gobierno lo traslada a la ciudad llamada Cádiz. Forma el gobierno con todos los representantes de las provincias de España. ¿Correcto? Pero también de manera igualitaria manda llamar a los representantes de las provincias de América. ¿Para qué? Para organizarse y formar una constitución. ¿Han escuchado hablar de la Constitución de Cádiz? No. Ok. Busquen, por favor, en internet, en sus dispositivos móviles, cuántas constituciones hemos tenido en México. Ha tenido 5 constituciones. ¿Cuáles son? La de 1824, 1836, 1847, 1857 y 1917. Ok, una de ellas es llamada la Constitución de Cádiz, ¿correcto? Que lo vamos a ver más adelante. Busquen, por favor, Constitución de Cádiz en internet. Constitución de Cádiz. Constitución política de la monarquía española, más conocida como Constitución Española de 1812. Fíjense, la Constitución de Cádiz, ¿correcto? 1812, fue la que nos rigió en un momento determinado de la historia en México. Eso era lo que acontecía en ¿dónde? En España, ¿correcto? Y fue la primera Constitución. Novedades. Las representaciones de todas las provincias, tanto de España como de América Latina. Número 2, se forma el gobierno y crean la Constitución. Cuando menos ya vimos que su compañera descubrió que hubieron 5 constituciones, ¿correcto? La de 1900, ¿lo puedes volver a leer? Sí, permítame tantito. 1812. Es la Constitución de 1824. 1824 aquí en México, ¿ok? Así es. Luego, La de 1836. 1847. 1857 y 1917. ahí está, ¿ok? Ojo, las que se promulgaron aquí en territorio mexicano. Sin embargo, antes de la de 1824, estuvo vigente, aunque no nos guste, la de Cádiz. ¿Ok? ¿Qué significa abdicar? ¿Qué significa abdicar? Que se abuela. Primero, ojo con esto, chicas. Por favor. No quiero que busquen la palabra, quiero que me compartan. Sí sé lo que significa abdicar, o que me compartan, no lo sé. Y una vez que me compartan, la mayoría no lo sé, lo buscamos y lo incorporamos a nuestro vocabulario, ¿correcto? Vuelvo a preguntar, ¿sabemos qué es abdicar? No. Ok, gracias. Chicas, ok, ahora sí búsquenlo, por favor. ¿Qué significa abdicar? Porque yo les dije hace rato que Napoleón Bonaparte logra la abdicación o que abdiquen tanto el rey Carlos IV como Fernando II.
renunciar, Exacto. ¿Qué logra hacer Bonaparte? renunciar. ¿Hacer renunciar a quién? A los reyes. La frase que les dije o la información que les di es Napoleón Bonaparte, bajo presión, logra que abdiquen los dos reyes. En otras palabras, Napoleón Bonaparte logra que renuncien a sus reinados. Exactamente. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Hacemos nuestro esta palabra. ¿Correcto? Ahora. Ok, entonces, se forma un gobierno, se traslada a Cádiz y se dirige o se constituye una asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea constituyente? Es un grupo de personas que se reúnen para poder realizar, proyectar, publicar una constitución. ¿Correcto? Busquen en internet, por favor, qué es una asamblea constituyente. Dice, una asamblea constituyente o congreso constituyente es una reunión nacional de representantes populares que asume el único objetivo de acordar reglas que regirán en el futuro la relación entre gobernantes y gobernados, así como el funcionamiento, distribución del poder y fundamento de su sistema político y social. Ok. Eso es una asamblea constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se les denominaba a las provincias en España? Cortes Generales Extraordinarias. Acá también se les llamaba cortes, ¿correcto? Pero no eran más que las provincias. Nosotros también estábamos organizados en provincias. De acuerdo a lo que España tenía, vino acá a México, conquista México y también eran provincias, ¿correcto? Vamos a ver en un momento determinado de la historia cómo cambia a estados. Pero por lo pronto estamos en esa época y estamos en provincias. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Se reúne la Corte Constituyente, pero también de España. Los representantes. Elaboran, ¿cuál es el objetivo? Elaborar reglas. Elaborar una constitución. Esa era Okay. una constitución. Elaborar una constitución.
¿Cómo se le llamó a esta constitución? Que fue en 1812. Se le denominó Constitución ¿Constitución de qué? De Cádiz. Sí, De Cádiz. después, pero el nombre correcto que se le dio Constitución es, de Cádiz. ¿otra vez? Constitución de Cádiz. Constitución. Sí, la correcta era Constitución Política de la Monarquía Española, conocida como la Constitución de Cádiz, ¿correcto? También, fíjense que busquen por favor en internet, busquen así como está, la Pepa. La Pepa. En España. ¿La qué, perdón? La Pepa. Es FEPA. Ahorita se los pongo. No, cuando estoy como lo distinguido la pepa es el grito es el grito con el que el 19 de marzo de 1812 final del San Francisco proclamaba los liberales españoles. Sí, 1800. 12. Bueno, ese día que festejan a la Pepa, o que es el día de San José, ese día se proclama la Constitución, por eso en algunos casos se le llama Constitución Política de la Monarquía Española, Constitución de Cádiz o la Pepa, La Pepa. porque ese día que se promulga es ese día que tú acabas de encontrar. Fue el 19 de marzo. Como dato curioso, ¿correcto? Ahora, ¿qué establecía? Una monarquía limitada. ¿Por qué una monarquía limitada? Hay que recordar, no se olviden. ¿A quién hace abdicar Bonaparte? A dos. Ok. ¿Qué es un rey? ¿Cuál era el tipo de monarquía? El poder absoluto, poder ilimitado. En esta Constitución, el poder es limitado. ¿Sí me explico? Nada más para que ustedes puedan anclar y puedan recordar. Punto número 1. ¿Cuál es la Constitución que nos rige hoy en día? 1917. La de 1917. Punto número 2. Para poder llegar a esta Constitución acontecieron muchos sucesos. ¿Cuál fue el primero? Vamos a situarnos en la línea del tiempo. Vámonos a España. ¿Qué sucedió en España? ¿Se olvidó? ¿Qué sucedió en España? Pues se crea la primera constitución, ¿no? Que fue la de Constitución de Cádiz. Sí. Pero, ojo, España estaba en guerra. España estaba en guerra. ¿Es conquistada por quién? ¿Por quién? Por los Por franceses. Francia. Por Francia. Francia. Por Napoleón Bonaparte, ¿correcto? Ok. No estaba de acuerdo con la conquista. España. ¿Qué hace España?
Forma un gobierno. Hagan de cuenta que estamos aquí en España. Y cada una de ustedes es representante de una provincia o de un estado. ¿Correcto? Sí. Bueno. Nos acaba de conquistar Estados Unidos. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Que nos conquiste Estados Unidos? No. O cualquier otro país. A nivel internacional se le llama estado. ¿Les gustaría? ¿Qué vamos a hacer? La unión hace la fuerza, ¿sí o no? Vamos a hacer que vengan acá Marlene, Sandy, Gaby, que son representantes de una provincia. Ustedes dos, ¿tu nombre? Blanca, Katie, ¿te gusta? Lacey, Daisy, ¿te gusta más Daisy, verdad? Daisy y Diana. Ya estamos todos presentes y empezamos a hablar. Oigan, tenemos que hacer algo para poder contrarrestar el poderío de Estados Unidos. ¿Qué proponen ustedes? Tenemos que organizarnos para poder crear una constitución. Porque el presidente que está, que es el rey, pongámosle, está preso por Estados Unidos. No tenemos presidente. No tenemos rey. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a defendernos, vamos a crear una constitución. Pero ojo, sus compañeras que están a distancia pertenecen ¿a dónde? A Estados Unidos. No, Estados Unidos nos está conquistando. Ah, Sí, somos parte de México. A ver, fíjense bien. Fíjense bien. España, aquí está España. Aquí está Francia. Y aquí está México. ¿Por quién fuimos conquistados nosotros? Por los españoles. Por los españoles. España. México. ¿Quién está acá? Francia. A ver. Fuimos conquistados por España. ¿Correcto? Tenemos provincias, pero provincias españolas. ¿No nos llamaron la Nueva España? ¿A nosotros? Sí, nos llamaron la Nueva España. ¿Por qué? Porque pertenecíamos a España. Pero en este momento, España está siendo invadida por Francia. En este momento, Napoleón Bonaparte hace renunciar al rey. Por lo tanto, España se queda sin rey. ¿Y nosotros? Pues también. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace España? Oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Vamos a organizarnos. Y entonces, en un lugar llamado Cádiz, ¿por qué aparece? Sí, quiero rojo. Bueno, negro. Aquí está Cádiz. ¿Va? Ahí está Cádiz. ¿Quiénes se reúnen ahí? Representantes de las provincias de España y representantes de la provincia de México. ¿Para qué? Para crear una constitución.
¿Estamos de acuerdo? ¿Qué contiene esa constitución? Oye, ya que no tenemos rey, vamos a crear algo nuevo. ¿Cuál? Que el rey no sea absoluto. Y entonces se dijo, el rey no es absoluto, es una monarquía limitada, no con la I anterior, ilimitada no, limitada. Número 2, ahí es donde nace la división de poderes. ¿Cuántos poderes? 3. ¿Cuáles son? Ejecutivo, legislativo y judicial. Esa constitución, primer punto, monarquía limitada. Segundo punto, División de poderes. ¿pero qué creen que pasa? ¿Ustedes creen que a Francia le convenía esto? Pregunta. ¿Y qué creen ustedes que hizo Francia para poder contrarrestar? ¿Qué harían ustedes? No. Pues ¿Qué hizo? tener más aliados, ¿no? Los- A ver, no, ya está invadido. Sí. Pero estaba España acéfalo. ¿Qué significa acéfalo? Busquen en sus... Sí, no tenía su dirigente, ¿no? Pues su No tenía cabeza, rey. ¿cierto? Ok. Y como no tenía rey, ¿qué es lo que hace? Como estrategia, libera al rey Fernando VII. Al liberarlo, a ver, vamos a convenir. Yo te libero, pero me debes todo. Libera a Fernando VII y lo que hace Fernando VII es desconoce la Constitución de Cádiz, apresa a todos los que organizaron esa Constitución y los manda a matar. Fíjense lo buen estratega que era Napoleón. Le faltó un poquito para poder conquistar toda Europa. Pero hay algunas cosas que no pudo. Ok, eso fue lo que pasaba ¿en dónde? En España. ¿Estamos? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en México? Miguel. Aparece este personaje. ¿Quién es? Miguel Hidalgo y Costilla. Con él, en 1810, ¿qué cosa? Se proclama encabeza la independencia de México, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué es lo que hace Miguel Hidalgo y Costilla? Proclama en Guadalajara la abolición de la esclavitud. ¿Qué más hace Miguel Hidalgo y Costilla? Otro punto muy importante es que los insurgentes
no aceptaron la Constitución de Cádiz. ¿Qué más pasa? No aceptan la Constitución de Cádiz. Muere Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Quién entra en escena? Entra en escena José María Morelos y Pavón. Él escribe un documento importante llamado Sentimientos de la Nación. Sentimientos de la Nación en 1813. ¿Correcto? ¿Qué contiene este documento? Entre otras cosas, voy a poner acá. Establece que el pueblo debe ser libre y soberano. Lo voy a poner acá. Libre y soberano. Es decir, que es capaz de decidir quién gobierna y sin deberle obediencia a un rey. ¿Correcto? ¿Qué más viene en este documento? Que todos los hombres son libres. Todos los hombres son libres, no esclavos. Bueno, esto ya lo puse. Libre, no esclavos. Es decir, abolición de la esclavitud. Y punto muy importante, establece la división de poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Correcto? Obvio, entre otras cosas más. Declara la independencia de la corona. Declara la independencia de los mexicanos. De la corona española. ¿Ok? Ejecutivo, legislativo y judicial, y declara la independencia de los mexicanos de la corona española. Eso es importantísimo, esa declaración, ¿correcto? ¿Qué más hace? Convoca a un congreso constituyente. ¿En dónde? En Chilpancingo. Y elabora otra constitución. Proclamada en Apatzingán.
Michoacán. En 1814. Llamada Decreto Constitucional para la libertad de América Mexicana. ¿Ok? Ahora, ojo con esto, fechas. ¿Cuándo fue esto? En 1814. Es correcto, 1814. ¿Cuándo inició la independencia? 1810. En ¿Con quién? 1810, ¿Con con quién? Miguel Hidalgo. Ok, con Miguel Hidalgo y Costilla. Pero recuerden ustedes que todos estos documentos todavía no eran firmes. ¿O sí? ¿No? Porque No, estábamos en procesos de ¿qué? De alcanzar la independencia. ¿Cuándo se alcanza la independencia? En 1821. ¿Cierto o no? Chequen ustedes cuándo se alcanza formalmente la independencia de México. ¿Cuándo se independiza México de España? Exacto. 27 de septiembre de 1821. Ahí se alcanza de manera formal la independencia, ¿correcto? Ahora bien, hay que recordar que en la batalla o en esa guerra o en esa revolución, pues habían oponentes, habían dos grupos, a veces hasta tres grupos, ¿cierto o no? Cuando al fin se corta en México el cordón umbilical de España y se ponen de acuerdo, ¿qué constitución creen ustedes que sigue existiendo? ¿La de Cádiz? ¿La de Apatzingán? ¿Cuál? Increíblemente, la de Cádiz. ¿Correcto? Porque no sabíamos cómo. Mientras no hubiese una organización, vamos a seguir con la de Cádiz. ¿Ok? Porque si bien es cierto, hubieron dos intentos. ¿Cuál? El de Miguel Hidalgo y Costilla y el de Morelos. Fueron dos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Se continúa reconociendo la Constitución de Cádiz. ¿Correcto? Se forma el primer Congreso Constituyente. Con Iturbide. Con el apoyo del ejército. Este cuate se proclama emperador.
lo aceptan. Su gobierno o su imperio fue autoritario y encarcela a sus oponentes. Sin embargo, y como él lo hace, se logra, se elige un segundo antes que nada, una rebelión. Iniciada dentro de sus propios seguidores, lo hacen abdicar. Lo hacen abdicar. Se desconoce el Congreso Constituyente que él formó y se forma uno nuevo. En el templo de San Pedro y San Pablo, en la ciudad, bueno, en el Distrito Federal o Ciudad de México. ¿Correcto? Y ahora sí, 4 de octubre de 1824 nace la primera Constitución mexicana, es decir, hecha en México por mexicanos y en el que están de acuerdo todos los mexicanos. ¿Correcto? ¿Cuál fue de las 5 que encontraste? Creo que fue Sandy o Melanie. Yo, Sandy. Ok, Sandy, ¿me puedes decir cuáles fueron esas 5 constituciones, por favor? ¿La primera cuál es? La primera es la de 1824. Es correcto. Ahí está, la de 1824, ¿correcto? Ahora, ¿qué trae como novedad esta Constitución? Bueno, pues establece un gobierno, una forma de Estado federal. Aquí comienza la federación, concediendo autonomía a las provincias. Ahora llamadas estados. Ahí es donde ya empezamos con los estados, ¿correcto? Bajo ciertas normas estos pueden organizarse con su propia constitución y leyes en asuntos que no sean parte de interés general. Vamos a ver. Que no sean parte de interés general.
y establece una forma de gobierno republicana, representativa y popular. También establece 2 cámaras, las de diputados y senadores. Uno representan a los estados, otro representan a todo el pueblo, ¿correcto? ¿Hasta aquí dudas? Por lo tanto, ¿cuántas constituciones hay en México? ¿Cuántas constituciones hay en México? Una. Chicas, Sandy, Melanie, Gaby, ¿cuántas constituciones hay en México? 5. ¿5 constituciones? No. No, Actualmente. una constitución. Ah, bueno, una constitución. Ok. Pues no, chicas, hay 33 constituciones. ¿Por qué? Lean lo que acaban de escribir. Cada estado tiene su constitución. A ver, Pero chequenlo. A lo mejor les estoy mintiendo. Chequen la constitución de Puebla, a ver si existe. Melanie, checa la constitución de Veracruz, a ver si existe. Gaby, la constitución de Tlaxcala. Sandy, la constitución de la Ciudad de México o DF. Y Daisy, la constitución de... ¿Qué estado te gusta? Sinaloa. Híjole, Sinaloa, ¿dónde está? Pero feo Sinaloa. ¿Sí lo encontraron? ¿Quién? Sí, La de sí Veracruz. tiene. Algo bien importante. ¿Qué más aquí debí ponerlo? Además, y ojo, crea la Suprema Corte. Corte de Justicia de la Nación. Esta es utilizada ¿para qué? Para resolver los conflictos y aplicar la ley. Y se les da facultades a los estados de la República para tener sus constituciones locales, las cuales tenían que seguir las normas de la Constitución Federal para organizarse y gobernarse, ¿correcto? Es cierto, también se contenía en la Constitución de 1824 algunos derechos humanos, pero se encontraban, ¿qué? Dispersos, ¿correcto?
Ahora, obvio es que no fue del agrado de mucha gente esta constitución. Sin embargo, sobre todo de la aristocracia criolla, de la iglesia y del ejército, lo que produjo un enfrentamiento entre quienes querían un poder centralista, ojo con esto, para toda la república, contrario a lo que la Constitución establecía, y quienes defendían poderes regionales que buscaban participar en la toma de decisiones con el nuevo Estado. Estas diferencias y las ambiciones de poder provocaron inestabilidad y continuas revueltas militares entre, y aquí nacen las palabras, centralistas y federalistas. ¿Quiero todo el poder concentrado o quiero que participen todos los estados? Y por eso también dio lugar a empezar a dividir la organización. ¿Dudas hasta aquí? ¿No, Gaby? No, maestra. Ok. ¿Entra en escena quién? En 1833 entra en escena Antonio López de Santana. Entra en 1833. Sin embargo, se retira a su finca y entra de manera interina ¿quién? Valentín Gómez Farías. ¿A qué horas terminamos, jóvenes? ¿A las 10 o a las 9:30? A las 10. ¿A las 10? Ah, Ok. gracias. Bueno, hasta aquí lo vamos a ver un poquito de historia, ¿correcto? Vamos con una parte que me gusta mucho. Vamos a seguir con la historia en forma más adelante. Ah, no es aquí. A ver. Vamos a ver. Primera pregunta a contestar. Los temas y subtemas que vamos a ver ahorita es antecedentes del constitucionalismo, ¿correcto? 22, 4. Número 2, diversas acepciones. Número 3, conceptos. Número 4, fuentes. Y hasta ahí. Vamos a comenzar con lo siguiente que ustedes ya... ¿cómo le hago para esta cosa?
Vamos a ver. ¿Cuántos textos constitucionales han existido hasta antes de la Constitución de 1917? Oficial, 5. ¿Cierto? Porque la historia no quiere reconocer que estuvo vigente la de Cádiz. ¿Cuáles fueron esas constituciones? Vamos a ver. Nueve textos constitucionales, todos promulgados en el siglo XX. ¿Ok? 9 textos constitucionales. Textos, ¿correcto? Constitucionales. Algunos oficiales. ¿Cuáles son esos 9 documentos? La Constitución de Cádiz. ¿De qué año? 1812. También llamada como Constitución Política de la Monarquía Española. También llamada como. Exacto. ¿Va? El documento de Apachingán, ya vimos por qué, ¿cierto? La Constitución de 1824. Las 7 leyes constitucionales o el espíritu de las leyes. Las bases orgánicas de la Constitución. Las actas de reforma. La Constitución de 1857. El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, promulgado el 22 de enero de 1822 por Agustín de Iturbide. ¿Cuándo fue su reinado, por llamarlo de alguna manera? ¿Sí? Y la novena. La Carta Constitucional para el Imperio Mexicano, emitida en mayo de 1865 por Maximiliano. ¿Y aquí hace falta una? La número 8 y la número 9 no figuran en el árbol genealógico del árbol genealógico constitucional. Y falta una. ¿Cuál? La de 1917. ¿Cierto? ¿Qué tenía la Constitución de Cádiz? ¿Cuándo fue promulgada? Ya vimos cuándo. 8 de mayo de 1812, precisamente en Cádiz, España. La tradición jurídica
a la que pertenece es liberal y republicana. El movimiento de independencia en México impidió su plena vigencia. ¿Por qué? Porque estábamos en plena ¿qué? ¿En plena revolución? ¿Cierto? Ok. Fíjense que una nota muy importante también que debo de manifestarles es que las ideas de Valentín Gómez Farías eran liberales. ¿Por qué liberales? Se fundaban en la igualdad, la libertad y la participación de todos en elecciones y en el nombramiento de representantes. Por lo tanto, su plan fue liberal. Fue adoptado por los federalistas. Gómez Farías tomó medidas para aprovechar la riqueza que había acumulado la iglesia, sobre todo en tierras que pertenecían al pueblo y que estaban de manera ociosa, no estaban siendo productivas, ¿correcto? No estaban siendo explotadas. La iglesia hace una importante labor. ¿Qué importante labor? Apoya a los indios, sí, pero acumula mucha riqueza, ¿correcto? Por eso es que en forma posterior la historia narra que con Benito Juárez, ¿qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se presenta? La separación entre el Estado y la iglesia. ¿Sí se acuerdan? No. Más o menos. Más o menos. Bueno, más o menos. ¿Cuántos ratones? Documento de Apatzingán. ¿Quién lo confecciona? Claro, claro. Documento de Apatzingán. ¿Cuándo fue promulgado? ¿Por quién? Y su nombre correcto. No, a ver. Fue el 22 de octubre de 1814. Ya se los. Exacto. Decreto constitucional para la libertad de América Mexicana, promulgada por José María Morelos de Michoacán, el 22 de octubre de 1814. Su vigencia fue muy restringida y efímera, solo por unos meses y en los territorios ocupados por la insurgencia. ¿Quiénes eran los insurgentes? Busquen por favor en internet. ¿Quiénes eran los insurgentes? Los insurgentes. A los miembros del ejército mexicano de la época de la independencia. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora. Habían dos grupos. ¿Cuáles eran esos grupos? Los ¿Federalistas? ¿Con corte liberal? ¿Por qué liberal? Porque querían la participación de todos. y los centralistas. ¿Y quiénes eran los centralistas y qué ideas tenían los centralistas? Número uno, eran conservadores. Número dos, querían concentrar el poder. ¿Correcto? Eran opuestos. Federalistas, liberales y centralistas conservadores. ¿Y qué creen? Ahora viene la revancha de los centralistas.
y nombran o convocan a un Congreso Constituyente. Eliminan la Constitución de 1824 y entra en escena la de ellos, 1836. ¿Ok? 1836. También llamada las 7 leyes constitucionales de 1836. Una constitución dispersa, sí. Limitó el derecho de voto y el ejercicio de los cargos públicos a personas con recursos económicos. Desligó a los poderes públicos de la elección, centrando las decisiones y creó un superpoder, el supremo poder conservador. ¿Correcto? Que se convirtió en una figura dictatorial en constante pugna con los demás poderes. Sigamos con esta pregunta. ¿Qué documentos fueron considerados antecedentes del documento redactado en Apatzingán? ¿Qué documentos? Pues la Constitución de Cádiz y los sentimientos de la nación, también de José María Morelos y Pavón. Son los antecedentes del documento jurídico desarrollado en Apatzingán. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿1836? ¿Cuántos años habían pasado de la Declaración de Independencia? 26 años. Y todavía seguían peleando. Se supone que el pleito era para la independencia. Y aquí mismo seguían peleando. Pero bueno. Sigamos. Tercer documento. Documento promulgado el 4 de octubre de 1824. Sí, ya lo vimos. Ya lo vimos. Hereda mucho de la Carta Magna de... No, hereda mucho a la Carta Magna del día de hoy. La de 1917. La del 24. ¿Ok? Tu influencia de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. La de 1824. ¿Ok? Algo muy, muy importante, declaró la soberanía de la nación mexicana y su independencia. ¿Ok? Ordenó la República Federal, ¿sí? Creó órganos de gobierno, permitió que cada estado publicara su constitución. ¿Ok? De hecho, confirmó, porque ya estaba esto desde algunos documentos anteriores. Introduce el sistema presidencial, la de 1824. ¿Qué más? El sistema bicameral en el legislativo, es decir, 2 cámaras, diputados y senadores. Y también un poder judicial independiente. Un catálogo de derechos y libertades ciudadanas. Es aquí donde ya teníamos derechos a el catálogo de ciertos derechos humanos que ya se vislumbraban desde la Constitución de 1824, ¿correcto? Viene esta otra, 7 leyes constitucionales, las 7 leyes constitucionales de 1836, ¿correcto?
expedido el 29 de diciembre de 1836. Establece un régimen de gobierno centralista. Ahí es donde viene la revancha de los centralistas. ¿Correcto? Establece la división de 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y el supremo poder conservador, integrado, por supuesto, por 5 ciudadanos. ¿Ok? Me voy a permitir leerles tantito un párrafo que me gustaría decirlo de tal cual. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en 1836 no habían pasado tantos años de la Declaración de Independencia, había muchas revueltas y la adopción del centralismo ni siquiera pudieran ocuparse de la separación definitiva de Texas, pues en aquella época era parte de México. También ocurrió la separación de Yucatán de manera temporal, que proclamaba los derechos locales. Fue imposible gobernar con las leyes constitucionales y las revueltas federalistas no se hicieron esperar. Una de ellas, en Tacubaya, dio fin a las pugnas internas y convocó a un Congreso Constituyente que fue electo y elaboró 3 proyectos de constitución que buscaban el acuerdo de todos. Vamos ahora con la revancha de los federalistas. Dicho Congreso fue disuelto por su tendencia federalista a través del movimiento militar que designó una junta de notables. Estos elaboraron las bases de la organización política de la República Mexicana en 1843 aquí está, Bases Orgánicas de la República Mexicana. Emitido el 19 de junio de 1843, derogan a las 7 leyes. Desaparecen en este texto a las asambleas departamentales. Conservaron el régimen centralista, suprimen al Senado. Ahí está. Melanie y Sandy, ¿no podrán encender su cámara, por favor? ¿Podrán encender sus cámaras? Lo que pasa es que yo estoy en el trabajo. Ay, empezamos un problema. Melanie. Gaby, usted me dijo que iba a asistir de manera presencial, ¿verdad? Sí, de hecho ya iba para la universidad, pero escuché que la iba a dar en línea cuando leí el mensaje, pero ya voy yo para allá también. ¿Escuchó que qué, perdón? Leí en el chat del horario que va a estar en línea. Por eso me regresé, pero ya yo voy para la universidad. Oh, ya. Bueno, no nos vamos a ver ahorita, pero sí espero el próximo sábado, para que podamos cerrar cámaras. Sí, profesor. Sí. Sí, para que ya sí, la idea es presencial, a mí me acomoda más presencial para correcto. Ok. Bueno, entonces, suprimen al Senado, ¿va? Actas de reforma, ese es otro documento. Publicado el 21 de mayo de 1847. Bueno, antes que otra cosa, déjenme comentarles acá lo siguiente, que no lo puse, pero debe de estar acá. Si bien es cierto, en esta época estaba
Santana. ¿Cómo era el gobierno de Santana? ¿Alguna idea? Autoritario. ¿Ok? Autoritario. Por supuesto que a muchos les enojó. Se organizaron otra vez las revueltas encabezadas por Mariano Salas. Voy a poner acá. Dejar de compartir. ¿Dónde están? ¿Sí están viendo ustedes esta presentación o no, jóvenes? No, no estamos viendo. Bueno, al menos yo no veo. Diga, no me digas eso, he estado... Ay, Dios, discúlpenme, miren. Era así. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, se los paso, ¿les parece bien? Sí, por favor. Me hubieran dicho que no estaba, si no se estaba proyectando, jóvenes. Qué bueno que ya se desconectó su compañera para yo también desconectar. Ahora sí. Bueno, no me voy a desconectar, sino... Ok. Actas de reforma. Sin embargo, antes de las actas de reforma, déjenme comentarles lo siguiente. Efectivamente, el imperio de Santana fue autoritario. No le gustó a muchos y entonces entra en escena Mariano Salas. Siempre sí. Mariano Salas, ¿correcto? Mariano Salas dio fin a estas bases y recordó la vigencia de la Constitución de 1824. El Acta Constitutiva y de Reforma de 1847 establece en su totalidad la Carta de 1824. Algo bien importante para los de derecho, por favor. Se implementa en esta Constitución el juicio de amparo, ¿correcto? La influencia del habeas corpus de americano, ¿ok? ¿Qué más? Recuerden que el juicio de amparo es un medio de defensa para los particulares que tienen los particulares frente a violaciones de autoridades, ¿correcto? Ok. Luego, ¿qué más? Regresó el modelo federal de gobierno. Eso era mejor. La revolución de Ayutla, ojo con esto, fue dirigida por una de las generaciones más brillantes que ha dado México. Se trataba de un grupo de jóvenes patriotas liberales. Por ejemplo, ¿quién? Vamos a dejar de compartir y compartimos la pizarra. Entra en escena. Ya los hemos escuchado, quiero creer, pero como que no le damos esa importancia o ese valor. ¿Quién es, por ejemplo? Melchor Ocampo. ¿Quién más? Benito Juárez. Bueno, a Juárez sí, porque fue... Los hermanos Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Quién más? Y Sebastián, no es cierto, Ponciano Arriaga.
Ok, Ponciano Arriaga. ¿Quién más? ¿Los han escuchado a estos personajes? Marcelo Campo, Benito Juárez, bueno, Benito Juárez sí. Hermanos Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada. Y Farías, que fue el que hace abdicar a Santana y logra, se inicia la reforma. Déjeme dejar de compartir y volvemos con... Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1857. Vamos avanzando, ¿correcto? Uy, ya hizo frío. Predomina el modelo norteamericano de constitución. Aparece el juicio político. Ojo aquí, ¿qué es el juicio político? ¿Saben ustedes qué significa fuero? Fuero. Inmunidad. ¿Quiénes tienen fuero? Los políticos. ¿Como quién? ¿Quién tiene fuero en su... ¿Quiénes tienen fuero? Sí. Ok, entonces se inicia la reforma que consistía en separar al Estado mexicano de la Iglesia, dar al Estado las funciones que le correspondían, poner en circulación la enorme riqueza de bienes en propiedad eclesiástica, quitar el carácter obligatorio de las devociones y el cumplimiento de las normas religiosas y establecer la libertad de cultos. Aquí se establece la libertad de cultos. Ah, ok, entonces, ¿qué es el fuero? Todas aquellas personas que tienen fuero no pueden ser sometidas a juicio, y como no pueden ser sometidas a juicio, tenemos dos maneras. Vamos a suponer que hay una persona que tiene fuero y que atropella a una persona. ¿Se le puede procesar? No, no se le puede procesar. ¿Sale? Aquí tenemos dos vías. Una, ¿le quitamos el fuero o esperamos a que termine su función? Terminando su función a las 12 de la noche con un minuto, ya está la policía esperándolo para poder tener y llevar su función. ¿Vale? O, sea que me- como no puede ser procesado y todavía le falta mucho, y la gente está indignada y la gente pide justicia, entonces se le arma o se le arma un juicio político. ¿Qué hace el Poder Judicial? Juicios, ¿cierto o no? ¿Sí saben más o menos qué hacen los poderes? No, todavía no. Que más o menos que adelante, no importa que nos equivoquemos. Ok, ¿quién hace las leyes? ¿Quién hace las leyes? Ok, ya, segundo. ¿Y qué hace el Ejecutivo? Fíjate bien. Si quien ejecuta, quien aplica las leyes es el judicial,
leyes que hace el legislativo, ¿cierto? Ok. El juicio político, ¿quién crees tú que lo haga? ¿Quién? El ejecutivo nada más va a administrar el país, representar al país, dirigir al país. Es el presidente, ¿no? No, ¿No? no. Sería legislativo. El legislativo, pero no debería, ¿eh? Porque el legislativo nada más hace leyes. Ojo con esto. Sin embargo, una de las facultades es el juicio político. Busquen el juicio político seguido por Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. ¿Desacuerdo de Andrés Manuel? El desacuerdo de Andrés Manuel López Obrador es uno de los procesos legales más famosos de la historia internacional ocurrió en los años 2004 y 2005. Los preparativos, sus causas y su desenlace fueron uno de los temas más políticos en la sociedad del país. Pero dejo de tarea todo lo importante del juicio político de Andrés Manuel López Obrador, ¿ok? ¿Qué nos dejó de tarea? Espérame, por favor. Todo el juicio político, lo más importante del juicio político de Andrés Manuel López Obrador. Otro estratega muy. Como jefe de gobierno, Obrador tenía fuero, es decir, no podía hacer su propio. Ok. Desaparición del Senado. Efectivamente, en algún momento desaparece el Senado, se quedan con diputados, pero después vuelve el Senado. En los estados también habían dos cámaras, Cámara de Diputados, sin embargo, desaparece la de senadores, ¿ok? Una presidencia de 4 años por voto directo, perdón, indirecto. Suprime la vicepresidencia, libertad de cultos, el principio de la separación entre el Estado y la Iglesia, ¿correcto? Y el poder preeminente era el legislativo, someter a todos los órganos del Estado a la ley. ¿Dudas?
¿Qué pasó? Bueno, antes de que nos vayamos, vamos a pasar lista porque, pues, porque si no, luego. Vamos a ver. ¿Dónde está eso de pasar lista? Pues no, no puedo entrar a esta página. Creo que entraría. A ver, listas, asistencia, ¿dónde está asistencia? Lista asistencia. Constitucional. Matutino. No están cargadas. Ok, Cano Sandy, Presente. Fernández Melanie, Presente. Flores José Pedro, García Reina, Este es mi compañero, le falló el internet. Morales Blanca Daisy, Soy yo. Pérez Brenda, Saldaña Cristian Isaac, Santiago Yenisela, Telles Gabriela,
A la orden, profesora. Ruiz Silvano y Tirado Diana Marlene. Vamos a anotar aquí quiénes estuvieron presentes. Cano Sandy, sí, ¿verdad, Cano? Sandy. Sí. Melanie, sí. Sí. Morales Blanco. Morales Daisy, ¿verdad? Brenda, Cristian, María Reyes Gabriela. Sí, presente. Silvano no. Y Tirado Melanie otra vez. Tirado Diana Marlene. Hoy estamos a 7. Jóvenes, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Por favor, vean su... Pregunta, ¿nos va a pasar su presentación? Porque ve Sí. que nosotros no vimos. Ah, ok, perfecto. Sí, Gracias. claro que sí. Sí, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profe.